¿Cómo están, queridos hermanos? Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor en nuestro análisis de Apocalipsis Fácil, esta tarea que tenemos de poder presentar de una manera sencilla este maravilloso libro de revelación. Y estamos en este momento en el capítulo número 13, ya pasó el capítulo 12, donde se nos presentó un cuadro cierto histórico de la mujer que representa a la nación de Israel, no representa a María, no representa a Eva, no representa a la iglesia, y un cuadro también de un dragón que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas, es decir, Satanás y los demonios. Hay una batalla a la mitad de la tribulación en el cielo, gana Miguel y sus ángeles, ¿cierto? Y Satanás es echado, es arrojado a la tierra a la mitad de la tribulación. Y bueno, Satanás hace una persecución, ¿cierto?, de la nación de Israel, del remanente, y después también de aquellos que aman y están siguiendo al Señor en los días de la mitad de la tribulación, porque ahora Satanás ya ha descendido, ¿cierto? Y dice el capítulo 12 que descendió con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, tan solamente 3 años y medio, 42 meses o 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces ahora lo hallamos a Satanás aquí en la tierra, a la mitad de la tribulación, con todas esas huestes de demonio también aquí en la tierra. Es decir, a mitad de la tribulación se va a producir un tremendo caos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y entonces Satanás ahora va a hacer una jugada maestra, podríamos decir, jugada maestra maligna, por supuesto, como es él, ¿no? Y nos dice el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar. Muchas traducciones, la mayoría en realidad se refieren esto a Satanás, es decir, al dragón. Se paró sobre la arena del mar, es decir, Satanás está mirando hacia el mar. Recordemos que el mar es multitud de gentes, es decir, a la mitad de la tribulación, Satanás va a hacer la siguiente jugada. Dice, se paró sobre la arena del mar, que sería la traducción más aceptada, y vi subir del mar, es decir, de un montón de pueblos, de muchedumbres, porque eso significa el mar, una bestia, es decir, del mar Mediterráneo, es decir, de las naciones europeas, todo lo que comprendía el Imperio Romano. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Básicamente lo que está hablando aquí es el resurgir del Imperio Romano. Es el resurgir justamente. Las 7 cabezas están representando varias cosas. Representan a los 7 emperadores romanos que persiguieron al cristianismo en la historia. Están representando a los 7 imperios mundiales que también fueron enemigos de Israel, que lo esclavizaron, que fueron siempre un hostigamiento para la nación de Israel. Está representando, nos va a decir más adelante en el capítulo 17, puntualmente al Vaticano, porque dice que representan 7 colinas donde se sienta la ramera. Es decir, las 7 cabezas representan varias cosas, pero lo que tenemos que entender claro aquí, por lo menos en este contexto, es el resurgir del Imperio Romano. Las naciones europeas, seguramente con otros aliados, están resurgiendo, está resurgiendo ese poder. Y dice que tenía 10 cuernos, y en los cuernos dice que tenía 10 coronas. ¿Qué significa esto? Que bueno, van a haber 10 reyes, gobernantes, entendemos, primeros ministros, presidentes, lo que fuere, ¿cierto?, que van a tener el poder y el control en ese momento, y va a ser un control mundial. Este control, por supuesto, es otorgado por Satanás. Recordemos que en una de las tentaciones del Señor Jesucristo, Satanás le mostró los reyes de este mundo, la gloria de ellos, y se los ofreció a Cristo con tal de que le adore. Cristo, sabemos obviamente, él rechaza este ofrecimiento. Ahora Satanás hace lo mismo con este personaje. Hay un detalle que no tenemos que pasar por alto. Capítulos anteriores, en el capítulo 11, nos dijo que los 2 testigos que van a estar en Jerusalén, rebobinamos, los 2 testigos junto con los 144.000, Dios los levanta al principio de la tribulación. Los 2 testigos van a estar en Jerusalén predicando. Van a poder hacer señales potentes, milagrosas, ¿cierto?, con el poder o con el espíritu, las características de Moisés y Elías, pero en Jerusalén, en Israel básicamente, ¿no? Y esto va a traer mucho malestar. Bien, dice en el capítulo 11 que la bestia que surge del abismo los va a derrotar. ¿Cuál es la bestia que surge del abismo? Esta.
Esta es la bestia que surge del abismo. Es decir, que este poder, este imperio revivido, con una cabeza sobre todo, que ahora la va a nombrar, es decir, el anticristo, sobre este imperio, sobre este conjunto de naciones europeas, sobre este imperio romano que se está consolidando nuevamente, que se erige, que se levanta como omnipotente sobre este mundo, hay una cabeza en especial. Esa cabeza es el anticristo, es decir, tiene el poder, tiene el acompañamiento, tiene toda la base de apoyo en este imperio romano revivido. Dice que esta bestia que surge del abismo es quien va a derrotar momentáneamente a los dos testigos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver algunos detalles interesantísimos, ¿no? Y dice que en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Bien, esto nos recuerda a las visiones que tuvo Daniel. Son básicamente los grandes imperios. Entre aquellos que persiguieron a Israel se destaca Babilonia, se destaca los griegos, se destacan los medo-persas antes que los griegos, y se destaca por supuesto el imperio romano, que sería esta bestia que está surgiendo. Dice, y el dragón le dio su poder, es decir, Satanás, les dio su poder, su trono y grande autoridad. Esto es lo que había ofrecido a Cristo. Cristo lo rechaza. Ahora se lo ofrece a esta persona, a este grupo de naciones que tienen un cabecilla. Ese cabecilla es el anticristo. Ahora, fíjese lo que pasa, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno lee varias traducciones, lo que nos quiere decir es que el anticristo, esta cabeza, el que es la cabeza visible de este imperio que resurge, el anticristo a la mitad de la tribulación, el ser humano, el anticristo, va a ser muerto. Va a ser asesinado, va a recibir un atentado, no sabemos cómo, por un arma de fuego, por un puñal, no sé, pero es un atentado, es decir, es una muerte violenta lo que nos está diciendo el texto. Es decir, que el anticristo cuando surge en su momento, a los 3 años y medio el anticristo va a ser asesinado. El anticristo va a recibir un atentado y va a morir de una muerte violenta, eso es lo que nos está diciendo el texto. Pero ¿qué pasa? El anticristo está muerto, el anticristo ha fallecido de un atentado. Pero resulta que ahora el anticristo revive, entre comillas, resucita imitando hacia Cristo. Es decir, el anticristo tiene que parecerse a Cristo en alguna manera, en alguna forma. Veamos lo que dice. Vi una de sus cabezas, es decir, el anticristo, el ser humano, el personaje, como herida de muerte. Es decir, fue asesinado, fue ejecutado de muerte violenta, un atentado. Pero su herida mortal fue sanada. Es decir, revivió, se sanó, se recuperó de eso, entre comillas, resucitó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, en pos del anticristo, y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, es decir, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia, quién como el anticristo, y quién podrá luchar contra ella? Lo que va a suceder, esto nos va a contar con mayor detalles el capítulo 17, escúcheme atentamente, lo que va a suceder cuando el anticristo sea asesinado, cuando el anticristo muera por un atentado a la mitad de la tribulación, un espíritu inmundo, un espíritu maligno que ya había posesionado a un emperador antiguamente. Esto lo va a contar recién el capítulo 17 con más detalles. Sígame con atención, si no me pregunta abajo en los comentarios. Un espíritu inmundo, pienso yo, opino, esto es simplemente opinión, que tal vez Abadón. ¿Por qué Abadón? Porque dice en el capítulo 11 la bestia que surge del abismo, la bestia que sube del abismo. En capítulos anteriores, en el capítulo 9, nos dijo que el demonio principal en el abismo se llama Abadón, que significa, ya lo dijimos, destrucción, también significa perdición. Por eso el anticristo es llamado el hijo de perdición. Él, por antonomasia, es el hijo de perdición. Y justamente o casualmente, el demonio principal en el abismo se llama Abadón, Apolión, significa perdición. Entonces dice la bestia que sube del abismo. Entonces, el anticristo, el ser humano a la mitad de la tribulación cae muerto.
lo asesinan, recibe un atentado, el hombre está muerto allí, aunque es el anticristo, está muerto. Pero, oh casualidad, oh engaño maléfico, resucita. Pero no es que está resucitando la misma persona, sino que Dios le permite que este espíritu maligno, pienso yo, opino nada más, que Apolión, tal vez el principal, el que se llama perdición, que está en el abismo, se apodera de su cuerpo. Dios le permite posesionarse de su cuerpo y, entre comillas, resucita. ¿De qué manera va a ser esto? Bueno, no tenemos mayores explicaciones. Va a haber una clonación, no sabemos qué. El asunto es que la Biblia nos deja entrever, nos deja espiar, más o menos nos deja un pequeño resquicio de panorama para entender estas cosas. El asunto es que cuando el anticristo resucita, en verdad no es el mismo que ha resucitado, porque ningún ser humano tiene la capacidad y el poder de vencer a la muerte. Solo Cristo puede vencer la muerte. Pero para fabricar este engaño tiene que aparentar una resurrección. Entonces, este espíritu inmundo, para mí es Apolión, para mí es perdición, se apodera, porque Dios se lo permite, del cuerpo muerto del anticristo y lo pone en pie nuevamente. Entonces, la gente, ¿qué va a suceder? Dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, en pos del anticristo, y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, si ha resucitado, nadie lo puede vencer. Este hombre es inmortal, este hombre tiene el poder de vencer la muerte. Muchos judíos engañados dirán, es nuestro Mesías, es el enviado. ¿Por qué? Porque venció la muerte, porque resucitó. Es el vil engaño satánico. ¿Se entiende lo que está pasando aquí? Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. Por eso este pasaje es crucial. Mire, dice también, versículo 5, también se le dio boca, es decir, se le permitió. Aquí vemos siempre en este libro la soberanía de Dios. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, es decir, insultos. Se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Es decir, que el anticristo, el ser humano físico, el hombre de carne y hueso, aunque es anticristo, va a estar durante los primeros 3 años y medio. A los 3 años y medio él recibe un atentado, muere, literalmente muere. Pero un espíritu que surge del abismo se apodera de él, Dios lo permite y lo pone en pie, fingiendo una resurrección. Y ahora, a este personaje la Biblia no lo llama el anticristo, lo llama la bestia que surge del abismo. Por eso aquí habla de una bestia. Ya no es un ser humano, es una bestia. Bien. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, los segundos 3 años y medio de la tribulación, que son los peores años, es la gran tribulación. 42 meses son 1260 días, son 3 años y medio, son tiempos y la mitad de un tiempo. Allí va a gobernar la bestia. Ahora la bestia, este espíritu inmundo, este Abadón, este Apolión, este perdición, se apoderó de este cuerpo muerto, lo pone en pie, finge una resurrección y ahora es literalmente un demonio encarnado. Así como Jesucristo es Dios manifestado en carne, este sujeto es Satanás manifestado en carne. ¿Se da cuenta que es una imitación del Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta que esto es una imitación de la deidad de Jesucristo? Este es justamente el engaño maestro de Satanás. Ahora dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Todo se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Versículo 7, y se le permitió, siempre la soberanía de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, contra el pueblo judío, y vencerlos. Justamente el anticristo, esta bestia ahora ya no es simplemente el anticristo, es la bestia que ha surgido del abismo. Vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, Él va a dominar al mundo entero absolutamente. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, todo el mundo, todos los no salvos, todos los impíos, todos los que rechazaron el amor de la verdad, todos los que rechazan el evangelio, caerán bajo este engaño. Engañará, dice la Biblia, dijo el Señor, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero esto no es posible. Gloria a Dios por su amor y por su misericordia. Si alguno, dice, tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, que en ese momento algunos van a ser encarcelados, algunos van a ser ejecutados, algunos van a ser perseguidos. Dios está diciendo, no se preocupen los de esos días, porque eso mismo van a recibir a aquellos que hagan eso con los creyentes de esos días. Gloria a Dios. Entonces dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es la primera bestia. Si usted tiene dudas, escriba abajo en los comentarios. Comente, comparta, publique, ayúdenos a difundir. Luego viene la segunda bestia que también se va a levantar en esos días a la mitad de la tribulación.